Saludos tripulantes, es hora de tomar la cápsula que contiene esta cápsula criptónicas. Todo sobre la Web3, NFTs, blockchain, contratos inteligentes. También hablaremos sobre DAOs, proyectos hispanos emergentes y mucho más, así que no se despeguen, que comenzamos. Bueno, el tema de hoy, ahí lo dice en el título, ¿no? Sí. Vamos a hablar de dApps. Sí, yo escucho mucho en el espacio las dApps. Es como también parte de una de las herramientas que te vienen a brindar la blockchain, la tecnología blockchain ahora, pero realmente sabemos qué es una dApp, cómo funciona. Entonces, vamos a iniciar con esa pregunta, ¿no? Primero, ¿qué significa dApp? ¿Qué significa la palabra dApp? Sí. Bueno, las DApp, como tú estás diciendo, es algo que se habla demasiado. O sea, yo lo veo siempre por ahí como en artículos o en tweets, en todos lados es como una DApp. Pero, o sea, una DApp realmente lo que significa es una aplicación descentralizada. Por eso se escribe de esa manera. Se compara con una aplicación normal y corriente, ¿verdad? Como pueden ser Twitter, Instagram o cualquier tipo de aplicación que nosotros utilicemos, pero en este caso, las dApps tienen la particularidad de que son descentralizadas, al contrario de las aplicaciones normales que usamos hoy en día, digamos lo que definimos como Web2. Las dApps no tienen servidores centrales, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de Twitter o Instagram, estas empresas, o digamos Meta como empresa, tiene servidores gigantes o muchos servidores donde están completamente centralizados y solamente digamos, ciertas personas que trabajan en esa empresa tienen como el control de esos servidores. Al contrario de las dApps o de las aplicaciones descentralizadas, no tienen, o sea, está en una red de nodos o computadoras que está totalmente descentralizado el control de eso y no tiene como un ente o un grupo de personas que lo controle, sino que está totalmente público o abierto, o sea, así como cuando hablamos de la red de Ethereum, o sea, es igual, ¿no? Entonces, prácticamente una dApp es eso, es una aplicación común y corriente como las conocemos, pero en vez de ser una aplicación que los datos se guardan en servidores privados y centralizados, en este caso se usan computadoras o nodos o como lo queramos llamar, totalmente descentralizados, lo cual no es un solo ente o un grupo de personas quien controla esa información o esa data. Ok, sí, a mí me quedó claro, yo creo que a las chicas también. Si quieren aportar algo, ustedes saben que pueden abrir el micrófono, ¿verdad? Y yo te tengo una pregunta. ¿Por qué se suele como, cuando se habla del origen de las DApp, se menciona mucho como el tema de los torrents? ¿Por qué esa comparación? ¿Por qué crees tú que hacen esa relación? Ok, sí, o sea, se dice como que el origen, o sea, las dApps no es algo como nuevo, lo que pasa es que está como ahora volviéndose un poco más popular con el tema también de los NFTs y todo esto. Em, pero se dice que se puede comparar como con BitTorrent. Estoy segura que mucha gente aquí utilizó eso para descargar música o películas o cualquier tipo de archivos. Eh, Se supone que el sistema es muy parecido, o sea, digamos, BitTorrent no está como en una red como Ethereum, pero funciona con servidores, lo que llaman peer-to-peer, o sea, con servidores que guardan información en donde cualquier persona que use esa aplicación de BitTorrent puede acceder a información, ¿verdad? Que tenga otra persona. O sea, si yo tengo una música o una película descargada y yo lo pongo en BitTorrent, cualquiera puede acceder a eso y no tiene un ente centralizado que lo controle. Entonces es como que un sistema muy parecido a lo que vendría siendo una red como de Ethereum o cualquier red que utilizamos ahora mismo para crear smart contracts o para crear dApps. Es un sistema parecido y mucha gente lo compara con eso, ¿no? Como diciendo como que, bueno, el origen puede ser ese sistema que utilizaba BitTorrent. Yo ni siquiera sé si BitTorrent todavía existe, porque ahora como que no se usa mucho. Yo me imagino que sí existe, pero es un sistema que se compara con este tipo de red descentralizada y que simplemente es un sistema, digamos, en palabras simples, como abierto, donde la información está ahí y cualquiera puede acceder a esa información
y no hay nadie que la controle o la monitoree, por eso se llama, ¿sabes?, un sistema descentralizado. No sé si con eso lo expliqué bien. Sí, súper bien, súper bien. O sea, quiere decir que antes de todo este tema de la Web3 ya yo estaba un poquito cerca de las DApp. Yo usaba mucho Torrent para todo, para bajar películas, música, todo, era fan. Eso sí, fan también de virus. Pobres computadoras mías. Sí, Em, exacto. bueno, y ahora que ya sabemos que es una DApp y que sabemos que, bueno, la diferencia básicamente es que eh, digamos que el almacenamiento de sus datos es descentralizado, deben haber otras diferencias, ¿no? A nivel de programación entre una DApp y lo que es una app web 2, así como Twitter, Facebook y todo lo que ya has mencionado. Entonces, como, por ejemplo, ¿qué diferencias tú puedes mencionar allí, así como a nivel de programación? Por ejemplo, el front-end de una DApp y de una app web 2 vendría siendo casi similar, ¿o tú crees que en eso existan diferencias? Bueno, realmente las dApps y las apps normales tienen demasiadas cosas similares. O sea, realmente es casi igual, solo que tiene como una estructura un poquito diferente con el tema de que tienen que ser descentralizadas. Em, pero sí, o sea, digamos que la estructura principal vendría siendo como el front-end, que es como donde se desarrolla como la interfase del usuario con lo que interactuamos. Luego está el backend, que es donde, o sea, donde está la lógica de lo más importante, que sería como la lógica de los datos que se manejan, ¿verdad? Y cómo se almacenan esos datos. Entonces, como que digamos que las diferencias en realidad es la manera de que almacenamos esos datos y cómo interactuamos con eso. Por ejemplo, o sea, voy a poner ejemplos para no irme como por un lado muy técnico. Si utilizamos una aplicación como Instagram, por ejemplo, o como Twitter, tú te abres una cuenta, o sea, lo primero que tú vas a hacer para utilizar esa aplicación, digamos Twitter, es abrirte una cuenta. O sea, primero tienes que abrirte una cuenta y en ese momento que tú te abres una cuenta, tú tienes que dar tus datos a esa empresa. En este caso sería Twitter. Tú abres una cuenta y te van a pedir ciertos datos. Los datos más comunes serían un email y una contraseña, ¿no? Entonces ya le estamos entregando esos datos a esta empresa. También puede ser tu nombre o cualquier otros datos que te pidan. Y estos datos van directamente a unos servidores, ¿verdad? Que maneja la empresa, totalmente privados. O sea, esa empresa tiene esos datos alojados en unos servidores privados y ellos controlan esa data. Hoy en día sabemos que en los últimos años lo que son los datos ha sido como el oro, o sea, los datos los venden a otras compañías para hacer diferentes tipos de cosas, negocios, y nadie, o sea, solamente esa empresa puede controlar lo que se hace con esos datos. Entonces, imagínate una empresa como Twitter, que nosotros abrimos una cuenta con unos datos en particular, además de eso, ellos también pueden ver como que en qué locación estamos, o sea, un montón de cosas. A diferencia de una DApp, en una DApp nosotros no vamos a dar datos y en tal caso que demos algún tipo de datos como nuestra wallet, por ejemplo, que es lo más común, conectar tu wallet con la aplicación, eso es lo principal de una DApp, ¿no? O sea, en vez de decirte como que, bueno, abre una cuenta con un usuario y contraseña, es conecta tu wallet, ¿verdad? Para leer lo que está en ese wallet. Pero la diferencia más grande es que en una aplicación tradicional, como estoy diciendo, esos datos van directamente a un servidor privado que solamente controla esa empresa y en una DApp, ¿verdad? Va a una red totalmente descentralizada, digamos, por ejemplo, la red de Ethereum, donde tú conectas tu wallet como MetaMask y esa información no va a estar alojada de manera privada, sino que siempre va a estar totalmente pública, totalmente descentralizada, no hay un ente o un grupo de personas que lo maneje, sino que eso está ahí. Sí, sí me explico. Joy, ¿tienes una pregunta? No, bueno, pregunta no, y sí te explicas, o sea, te explicaste, por lo menos a mí sí me entendí. Lo que yo quería decir era que eso que estaba hablando, bueno, lo que seguimos hablando, el back-end, es lo importante de eso es que esté bien hecho ese contrato inteligente, o sea, porque justamente como no está controlado por nadie, o sea, no está centralizado, el contrato, o sea, la lógica del contrato tiene que estar muy bien escrita
porque, o sea, quien haga ese contrato tiene que probarlo a fondo, porque se va a alojar allí, va a vivir allí y siempre se va a ejecutar como con la lógica que está programado, como fue hecho. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Entender que ya no los puedes cambiar una vez los alojas en la blockchain. Sí, exactamente. O sea, el backend de una aplicación descentralizada vendría siendo como que el principal elemento es el contrato inteligente. Y sí, o sea, eso tiene que estar ¿sabes? Lo mejor desarrollado posible, porque si ese contrato tiene algún error o algo, todo el mundo que interactúe con esa aplicación se va a ver afectado por eso. Entonces sí tiene que haber un proceso de testear, de probar antes de, digamos, hacer un lanzamiento de una DApp que está detrás, o sea, está con un contrato inteligente que puede afectar a las personas. Ya Entonces, luego no se va a sí. gestionar, pues a eso me refiero. Exactamente, o sea, aquí en las dApps los contratos inteligentes lo es todo, es como la base de lo que es una dApp, y como tú dices, Joy, tiene que estar súper bien hecho, súper bien testeado para que eso tenga una buena base y la gente, los usuarios que interactúen con esa dApp no se vean afectados de mala manera, ¿no? Con un contrato inteligente que no sea bueno, que no haya sido desarrollado de una buena manera. Súper interesante ese aporte, Joy. Yo siempre hago esa pregunta, siempre como que me cuesta un poco eso, no me cuesta, sino como eso de que estos contratos inteligentes no se pueden modificar, ¿sabes? Entonces, por eso siempre hago la pregunta, siempre te pregunto allí, no sé si lo has notado, como que, ¿y lo puedes cambiar? Y ya cuando lo haces, ¿lo puedes modificar? Como que siempre me aseguro de eso, ¿no? Y pues sí, importante eso, ese aporte, me gustó. Y bueno, no sé si bueno, ha entrado más gente, me gustaría hacer como un reset. Bueno, bienvenidos a este space, a esta nueva edición de Criptónica Educa. Hoy estamos hablando sobre las DApp. ¿Por qué? Bueno, porque se escucha mucho en el espacio DApp, hay gente que parece que las utiliza mucho, pero en verdad sabemos qué es, cómo funciona, cuál es realmente la utilidad en este espacio, en esta tecnología de blockchain. Y bueno, primero que nada iniciamos definiendo lo que significa una DApp. Es básicamente una aplicación, igual como Twitter, Facebook, YouTube, todas las que conocemos en Web2, pero son descentralizadas porque, como nos comentaba allí al inicio, estas aplicaciones tradicionales, que se puede decir entre comillas, tienen tienen como un control, vamos a decirlo así, de los datos y de todo lo que pasa realmente en la app como tal. En cambio, una app es totalmente descentralizada, no hay un servidor, digamos, que esté central. No es que el día de mañana, como ha pasado con Facebook y otras redes sociales, otras aplicaciones, que se caen los servidores y no la puedes usar. En este caso creo que no veríamos algo así en una app, gracias a estos nuevos sistemas de almacenamiento que definitivamente todos están alojados en la blockchain. Hablamos un poquito sobre, hice una mención, una pregunta allí de por qué cuando se habla de DApp o del origen de las DApp, mencionan los torrents. A mí me llamaba mucho la atención porque yo era una usuaria fiel de torrents y bueno, la diferencia es que los torrents, digamos que fue como el primer sistema así persona a persona de transferencia de datos, en donde había no había un intermediario, que en este caso pues son todas estas aplicaciones, o sea, son nuestros intermediarios para dar información, ¿no? En cambio en torrent no, tú te conectabas de persona a persona para transferir datos, películas, música, lo que sea. Y entonces ahí como que se puede ver los inicios, ¿no? del sistema, de los sistemas de DApp, también lo mencionamos. Y estábamos hablando también de la diferencia de una DApp y de una app tradicional. Y bueno, estábamos hablando allí de que el front-end y el back-end en estas aplicaciones sí pueden ser un poco similares, pero más que todo es la importancia, como estábamos hablando hace un rato, es como, bueno, realmente el back-end de estos dos sistemas es lo que realmente lo diferencia.
y es bastante interesante porque, bueno, en verdad es allí donde cambia todo, ¿no? Donde cambia el juego. No sé si me quedó algo por decir, G, en este reset. No, creo que eso está súper bien. Eso es lo que hemos estado mencionando, está súper bien. Bueno, y podemos hablar entonces un poquito de cómo funciona una DApp. ¿Tú nos podrías dar un ejemplo de eso, G? ¿Conoces alguna DApp en el que nos puedas como, sí, describir un poco cómo es su funcionamiento? Sí, bueno, una de las dApps como más famosas que he estado como investigando, digamos, hay una que se llama CryptoKitties. No sé si han escuchado de eso. Creo que en un momento esos NFTs estuvieron bastante caros. No sé actualmente en cuánto están, pero eso es una de las primeras dApps, se dicen. No me acuerdo, creo que empezó como en el 2017 o por ahí. Está alojada en la blockchain de Ethereum, en la red de Ethereum, y, y fue como muy popular en su momento, ¿no? O sea, con unos gaticos, no sé si la han visto, pero son como unos gaticos, y ahí prácticamente esa DApp es como un juego. O sea, ahí tú vas a coleccionar estos gaticos, ¿verdad? Es como coleccionables, y pues corre, como digo, en el sistema, en la red de Ethereum, y está completamente descentralizado la data que se maneja ahí, ¿no? O sea, empezando por cuando conectas, por dar un ejemplo, como estábamos diciendo, o sea, cuando conectas tu wallet, que es como lo principal, o sea, cómo vas a leer mi data como usuario. Generalmente en el mundo NFT y de criptomonedas, lo primero que te van a pedir es como conectar tu wallet, ¿no? Y eso es como el primer encuentro que van a tener con la data de un usuario, pero a diferencia de una aplicación regular en donde la data, como estaba explicando antes, va a ir a unos servidores privados, en este caso una DApp, o en el caso de CryptoKitties, que es un buen ejemplo para que lo vean y lo investiguen, pues esa data siempre va a estar en la red de Ethereum y esa data siempre va a estar pública para todo el mundo puede ver lo que pasa detrás en el backend y cuál es la interacción con los usuarios. Entonces creo que eso es como un buen ejemplo que se puede, o sea, que las personas pueden como ir a revisarlo, investigarlo. Un buen ejemplo de una DApp, me parece. Bueno, yo lo opiné allí arriba, la cuenta de CryptoKitties, por si quieren investigar un poquito más, curiosear un poquito más. Bueno, y pasando un poco entonces, ya como nos has comentado de esta aplicación, entonces, más que todo, ¿cómo podrías tú generalizar cómo se caracterizan las DApp? O sea, primero que nada, lo primero que pienso es descentralizado, es una de las características, ¿no? ¿Qué otras tú nos puedes decir que tienen las DApp? Sí, bueno, las características como más comunes, sí, vendrían siendo como una de ellas es que es descentralizado, ¿no? Lo que hemos venido hablando, o sea, una DApp descentralizada está alojada no en servidores privados, sino, digamos, en servidores públicos y en muchos servidores públicos, ¿verdad? Que están conectados a través de nodos o computadoras. Esto tiene una ventaja de que, creo que lo mencionaste tú, Nay, o sea, tiene una ventaja en que hay un riesgo de, o sea, el sistema no se va a caer ni va a colapsar porque hay tantos, o sea, hay una distribución de computadoras y nodos que están manejando esta aplicación, en lo cual si una computadora o un nodo se cae, siempre van a haber otros que lo reemplacen. Entonces, como que no, ese sistema es demasiado complicado, casi imposible de caerse, como lo hemos visto comúnmente en las aplicaciones Web2, o sea, se han visto casos en que Facebook, Instagram, todas estas empresas, si se cae un servidor, se cae todo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, Meta, que tiene varias aplicaciones conectadas a los mismos servidores. Yo me imagino que ellos también aprenden de esos errores y ellos mismos están tratando de utilizar más aplicaciones descentralizadas en el futuro, ¿no? Pero me imagino que les tomará un tiempo pasar, porque eso va a ser un súper gran paso para ellos, que ya son una compañía que aloja demasiada información, o sea, billones de usuarios, y, ¿sabes? Lo cual es muy diferente a empezar una DApp de cero, ¿no? Entonces, que la DApp sea descentralizada, eso es como una de las características más, o sea, principales. Luego está la seguridad. Bueno, como sabemos, y de igual forma con los NFTs, las criptomonedas, o sea, la seguridad es algo como que
siempre se habla mucho, es mucho más seguro utilizar criptomonedas o alojar información en un NFT. Claro, depende de qué tipo de seguridad estamos hablando, porque si es de scam o de que nos van a escamear, eso ya es diferente, ¿no? Cuando la gente cae en cosas que no son, eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de seguridad de la red en temas de sistema, las dApps pues son mucho más seguras porque otra vez caemos en lo mismo, está en una red descentralizada donde hay una distribución de computadoras y nodos y hay mucha más seguridad de que los datos o lo que se aloje de información en ese sistema no se caiga, sino que siga en funcionamiento, ya que hay una cadena de computadoras con esa información. No sé si me explico un poquito. Y lo tercero, bueno, que no es una regla que sigue todo el mundo, pero se supone que las dApps deberían ser open source, lo que se llama open source o software libre. Esto generalmente es como que el sistema o el código, la base de código donde está desarrollada esta aplicación es accesible para todo el mundo. O sea, cualquier persona puede acceder a ese código, descargarlo en tu computadora, aportar incluso. O sea, esas aplicaciones de open source tú puedes aportar. Si tú eres programador, tú te lo puedes descargar y si tú ves que hay algún error o algo así, tú puedes aportar, hacer ese aporte y digamos que las personas que trabajan en ese sistema van a revisar tu aporte y lo van a aprobar o desaprobar, porque obviamente tiene que haber un filtro para ese tipo de cosas. Pero bueno, se dice que las dApps, digamos, por ejemplo, Ethereum digamos, es una dApp y Ethereum en su base es open source, o sea, cualquiera puede ir al GitHub o al repositorio de Ethereum y aportar algo, igualmente que cualquier dApp se supone debería estar público para todo el mundo. Joy. Quería decir que también una diferencia grande es que, o sea, no tienes que como usuario proporcionar como tu identidad real, ¿sabes? O sea, para interactuar con dApps tú no tienes que ni, o sea, como que probar como en otras aplicaciones tu identidad real, sino que sencillamente puedes interactuar desde la manera que lo quieras hacer. O sea, la privacidad es súper importante y creo que es como que se destaca de las normales, de las aplicaciones centralizadas. Y bueno, también el tema de la censura, o sea, nadie puede impedirte que tú veas lo que está en la cadena de bloques porque es pública. Entonces, hay muchos, obviamente como trabajan, eso es lo que mueve el mundo, la gran data de todos. No les interesa, obviamente, darnos ese poder de que podamos tener toda la información pública de muchas cosas y censuran casi todo. O sea, realmente es como que ellos te muestran lo que te quieren mostrar, cómo te lo quieren mostrar para un fin determinado. Entonces está súper controlado. Está tan controlado que no nos damos cuenta de lo controlado que está. Entonces, obviamente, esto sí es como que importante señalarlo, que aquí no va a existir ni censura y también sí va a existir privacidad en cuanto al usuario, pues. Excelente, Joy, así es. Estoy Ahí leí totalmente de también lo acuerdo. que puso Andrew, vi que estabas Sí, poniendo que se puede modificar el problema de eso y que G lo comente aquí mejor o a profundidad que sabe más del tema, ese es el mantenimiento, o sea, si ese código ya está publicado en la cadena de bloques, es difícil modificarlo, o bueno, eso tengo entendido, es difícil actualizar las dApps y esos datos almacenados como de forma subyacente, o sea, sé que es difícil hacerlo. G, no sé si tú le quieres responder Sí, como... sí, o sea, como que sí es verdad que se han buscado como maneras para que un contrato inteligente se pueda hacer una actualización. Y realmente sí, o sea, en teoría sí puedes hacer una actualización, pero siempre termina en, digamos, generando un contrato nuevo o lo que se llama un hash number nuevo para actualizar ese contrato, ¿sabes? O teniendo varios contratos al mismo tiempo, ¿no? Porque dependiendo de qué estamos hablando, si estamos hablando de una sola cosa, está bien, pero si estamos hablando de una dApp, de una aplicación que seguramente va a tener varios contratos detrás, no solamente uno, sí, o sea, un contrato inteligente, una vez que está en el blockchain, es permanente y luego lo podemos actualizar, digamos, en términos fáciles, generando un contrato nuevo que actualice eso
y pues simplemente actualizando el número de contrato que se generó. ¿Sí me explico? Ahora bien, G, a mí me gustaría para cerrar hablar un poco de algunas limitaciones que pueden tener las DAP, como, porque obviamente todavía todas estas tecnologías están en desarrollo y definitivamente hay muchas áreas de oportunidad para desarrollar. Entonces, esto es bueno porque así los que estamos en el espacio también como que nos queda en la mente como, bueno, cómo ir más allá. Entonces, cómo los podríamos, cómo podríamos definir estas limitaciones slash desventajas, podría decirse, actuales de las DAP. Sí, desventajas, limitaciones. Bueno, hay varias. Una de las que me gustaría mencionar es que, como hemos estado hablando, la estructura de una DApp, ¿verdad? Generalmente va a estar conectada puede estar conectada a un blockchain o a una red, por ejemplo, como la de Ethereum, que he venido mencionando, que es una de las más como populares ahorita con el tema de los NFTs. Y, o sea, como esta DApp va a estar conectado a eso, eh, depende mucho de estas estructuras, ¿no? Lo cual también es una limitación porque es un desarrollo, o sea, obviamente hay ventajas con que sea un desarrollo como descentralizado y de código abierto, pero al mismo tiempo es un desarrollo bastante complejo, ¿verdad? Que está apenas desarrollándose, o sea, está como muy nuevo y estas estructuras suelen ser muy grandes y muy complejas en comparación con otras que se usan de manera privada, que pueden ser unas estructuras mucho más sencillas de entender. Y esto es una limitación, ¿no? Porque la naturaleza de las dApps es estar conectadas con una estructura como el blockchain y esto pues puede llegar a ser una limitación bastante grande, ya que si yo tengo una dApp y está conectada con la red de Ethereum, pues yo dependo de esa red y dependo del desarrollo de esa red y de todo lo que conlleva eso. Un ejemplo puede ser, digamos, lo que va a pasar ahorita con el merge. Eso pudiera ser un ejemplo, ¿sabes? Muchas aplicaciones o dApps que están ligadas con la red de Ethereum están preparándose este mes para ver cómo funcionar, o sea, cómo van a hacer en las próximas semanas cuando exista esos días de cambio de protocolo, ¿no? Y eso puede ser una limitación bastante grande porque primero es algo muy nuevo, o sea, es algo que vamos a trabajar mientras esté pasando. No está como un manual escrito de qué es lo que vamos a hacer, sino que esto es como que, bueno, vamos a improvisar prácticamente, que cómo podemos hacer para manejar ese cambio de protocolo. Y cada persona que sea dueño de una DApp, pues va a tener que, digamos, encontrar una manera de manejar eso, ya sea que pues cierren la red por unos días hasta que se haga el cambio, tienen que cambiar la red de testeo también, o sea, hay como todas esas limitaciones. Y puede ser un poquito complejo, ¿verdad? Porque obviamente dependes de otra persona o de otra red que no solamente que dependes de ellos, sino que también es unas redes que son súper complejas de entender y pues eso puede ser una limitación bastante grande con las dApps, ¿no? O sea, es una de las que yo veo que pueden ser bastante complejas. Pues bueno, si alguien tiene una pregunta que quiera hacer, también puede subir. Adelante, Yomero. Y no solamente las apps, también los fondos de las cuentas, cómo transferirlos si se les ocurre que en esa mezcla, en ese merge que se va a hacer, si haya que hacer otra red, cómo transferir esos fondos. Va a estar interesante. Sí, eso va a estar interesante. Creo que ahorita todos los exchange y todas las aplicaciones que manejan fondos, transferencias, están un poquito, digamos, vueltos locos viendo cómo van a hacer. Yo por ahí leí que, por ejemplo, Coinbase, que es uno de los exchanges más grandes que hay, o sea, no vas a poder hacer transferencias por unos días hasta que ellos decidan cuándo es el momento seguro, una vez que exista el cambio de protocolo y ver qué es lo que va a pasar después con ese, ¿sabes? Si van a hacer un fork, o bueno, ahora mismo no estamos hablando de eso, pero lo digo porque esto es una de las limitaciones de las dApps, ¿no? Que, o sea, tú dependes de, por ejemplo, de la red de Ethereum y esa dependencia tiene muchas consecuencias y limitaciones porque es
un sistema muy grande, muy complejo, y cada quien que sea dueño de una dApp, de un exchange que esté ligado con ese tipo de transferencias a esa red, pues va a tener que lidiar con eso, ¿no? Y ver cómo van a hacer con ese tipo de, cómo van a manejar eso prácticamente. También nos pueden seguir en todas nuestras redes, que estamos con el mismo nombre, Criptónicas DAO, en Twitter, en Instagram, y también tenemos Discord. Así que, bueno, les esperamos. Los esperamos todos en la nave. Bueno, nada, la Jeva tiene FOMO. Y a todos los que están escuchando, gracias por su energía, por estar acá y por participar. La Jeva tiene FOMO, 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 Nos vemos. FOMO. Criptónicas. Great.